Hola amigos, esto es Reflexiones. El programa Reflexiones es un programa de Canal B, el canal del Bicentenario, en mi opinión, el mejor canal digital del Perú. Bueno, parece que a pesar de que el Senami había indicado hace un par de días que iba a mejorar el clima, iba a calentarse un poco más Lima, cada vez que dicen algo realmente sucede lo contrario, el frío arrecia. En fin, hoy día hablaremos con dos jóvenes profesionales para realmente conocer las opiniones de ellos sobre la situación política, económica, etcétera, del país. Todo esto también dirigido hacia el 2026. Para tratar estos temas tan delicados como la política y la economía, es raro lo que siempre sucede en nuestro país. La economía bien, la política, el accionar de la política siempre deja mucho que desear. Y en eso estamos, un poco negativa la situación de la política. Bueno, de eso vamos a conversar porque creo que es importante trasladarnos ya hacia lo que puede ser el 2026. Estarán con nosotros dos profesionales jóvenes, como mencioné, José Ignacio Beteta, que es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, esta asociación que defiende a todos los que pagan impuestos y que hacen posible el desarrollo del país. Lo acompaña José de la Borda. Somos tres Josés hoy día. José Ignacio Beteta, José de la Borda y José Pardo. José de la Borda es un joven empresario, muy emprendedor y también muy comprometido con el país. Les doy a ambos la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia en Reflexiones. Segura. Uno. Muy bien. Bueno, es un gusto, como les mencioné, tenerlos aquí, Reflexiones a ambos. Y evidentemente, pues como he mencionado también momentos antes, vamos a hablar sobre la economía y sobre la política hacia el 2026. Previamente a eso, normalmente o usualmente estoy solicitando a mis invitados nos den su opinión sobre la situación vigente del país. Tenemos varias cosas que suceden siempre durante la semana, cada vez con más intensidad. El día de ayer ha sido el día de la batalla de Junín, y en la batalla de Junín la presidente no ha aparecido. Aparentemente hubieron, no sé si amenazas o dichos, que le decían que mejor no vaya porque no quería, no iba a ser bien recibida en Junín. Pero en fin, no fue. Entonces, tenemos una buena noticia, ¿no? Una noticia deportiva, que Stefano Peschiera ha conseguido la medalla de bronce en vela en las Olimpiadas en Marsella, París. Y en Marsella, porque ha sido en Marsella la actividad, lo cual pues es una buena noticia después de tantas regulares y malas que tenemos. Muy bien, vamos a empezar un poco con las opiniones de ustedes. Iniciaremos con José Ignacio Beteta primero y luego pasamos a José de la Borda para después entrar ya al tema de fondo que he mencionado. Muy bien, adelante y muchas gracias nuevamente. José. Gracias, Pepe. Gracias, José. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Yo creo que mi primer comentario rápido sería que estamos en una situación ambivalente, ¿no? Es decir, por un lado hay algunos indicadores económicos que se ven mejor, que se ven un poco más positivos hacia el final del año y en adelante, pero por otro lado siguen
dándose muchas leyes populistas, mucha inestabilidad en el gobierno, muchos escándalos, una debilidad institucional muy fuerte de esta presidenta con sus ministros. Entonces, claro, las cifras económicas que parecen ser buenas son todavía muy pequeñas, muy cortitas, muy poquitas, digamos, para lo que el Perú necesita, ¿no? Es un país que tiene mucho potencial, que tiene una brecha, digamos, de productividad enorme, con servicios públicos muy malos, muy, muy malos en educación, salud, seguridad, justicia. Entonces, cuando escuchamos pues, al Estado decir que va a haber más inversión privada, que el crecimiento del año va a ser 3% de PBI, y que van a realizar muchas obras, y que se van a invertir miles de millones de dólares, frente a la realidad, a lo que pasa en el país. Yo ahora estoy en Arequipa y estoy viendo pues, lo que ustedes siempre han visto cuando viajan, ¿no? Que es la realidad de nuestro país rural. Uno siente este contraste, ¿no? Parece que suenan bien algunas cifras, pero en la realidad este país no mejora mucho y sigue siendo un país muy, muy difícil, muy mediocre a nivel de institucionalidad y de crecimiento económico. Ese sería mi primer comentario. Esta especie de contraste entre lo que los políticos nos dicen y lo que de alguna forma no, pues la clase media peruana trata de salir adelante y las cifras se ven un poco mejor, y la verdad es que la realidad es muy complicada con seguridad, proyectos, inversión, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, ese es justamente el tema que vamos a tratar luego, ¿no? Lo que quería yo era que se mencione un poco las circunstancias y situaciones que se han producido, como es el caso de la forma como se ha tratado a Patricia Chirinos de un restaurante en Barranco, ¿no? A Patricia Chirinos y creo que había otro congresista con ella, y un tema pues muy delicado porque estas situaciones que se están produciendo generan enfrentamientos que lamentablemente si no se paran y no se toman las acciones adecuadas, se van a seguir produciendo y vamos a terminar pues en una especie de enfrentamientos permanentes. ¿Qué tienes que decir tú, José, de la Borra? Mira, yo tengo una lectura amplia al respecto, pero en esa amplitud yo observo dos factores, uno más positivo que el otro. En el aspecto, vamos a empezar con la mala noticia en este caso, es que efectivamente es un país altamente polarizado, con demasiados actores, en una geografía compleja, donde hay costa, sierra, selva, y diferentes maneras de vivir el país con respecto a eso, y también un país que es centralista, donde prácticamente un tercio del país está metido en la capital, mucha inmigración. Lo que quiero decir con todo esto es que es muy difícil poner contento a todo el mundo. Y ya uno ve, a partir de todo lo que ha sucedido en los últimos años, que cada vez los temas políticos están más enfrentados. Entonces, yo veo que es altamente complejo el escenario político y ya el tiempo pasa rápido, electoral dentro de poco, entonces no tengo buenas sensaciones con respecto al tema político. Y efectivamente la economía no mejora como quisiéramos por dos razones muy importantes. Una es el aspecto de la inversión privada, que todavía no hay las señales necesarias como para que el país camine a buen ritmo con respecto a crear la confianza y las condiciones necesarias para recibir inversión o proyectos muy importantes pues, que marquen la pauta de un crecimiento ya sostenido. Y por otro lado también el tema de la inversión pública, que no prospera ni mejora, y después de lo que nos ha pasado hace muy poco con todos los escándalos de temas pues de Club de la Construcción, Odebrecht y todo eso, hoy en día prácticamente el funcionario público no tiene las condiciones necesarias para poder ayudar a empujar proyectos y no hay consensos, y hasta los
viceministros y funcionarios, pues ya les da hasta miedo firmar las resoluciones o digamos, los documentos necesarios para avanzar en la obra pública. Entonces, si no hay obra privada y no hay inversión privada y no hay obra pública, es muy difícil sostener un crecimiento. Por el lado de la buena noticia, porque también hay que tratar de mantenernos optimistas, es que hemos salido al gobierno de Pedro Castillo y si bien este no es el paraíso, está bastante mejor que lo que teníamos hace 2 o 3 años y no hay que olvidarnos de eso también, ¿no? ¿Es suficiente esto? Hay muchas reacciones sobre el tema del manejo del gobierno por parte de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, aparentemente hay lo que se llama estas empujadas que ha venido haciendo el Ministerio Público con un apoyo aparente un señor Gorriti, ¿no? Y que tratan de sacar o de buscar que la presidenta sea o renuncie o sea vacada por el Congreso, que menos mal que el Congreso no lo ha hecho. Y esto pues es una preocupación constante. Adicionalmente a esto, hay una preocupación que agrego a todo lo que se ha mencionado con respecto justamente al tema electoral. Tenemos que el señor Oneto, que es de la OMPE, ha estado en las elecciones venezolanas, ha sido invitado por Maduro. Y evidentemente para confirmar lo que ha hecho, el fraude que ha hecho Maduro. Este señor ya se va a mantener hasta más allá del 2026. Entonces, todas estas cosas me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Sí, ya entremos al tema de fondo, al tema político, al tema económico. José Ignacio, adelante. Bueno, siguiendo un poco la lógica de José Enrique, yo creo que efectivamente hace falta mucha más eficiencia y mucha más institucionalidad, seriedad en el Estado, si es que de verdad queremos crecer como país, ¿no? Mira, esto que mencionabas de Patricia Chirinos al comienzo, o estas autoridades electorales como la del señor Piero Correto y Salas Arenas, el Congreso de la República, digamos, que produce leyes muy populistas, el Ministerio de Economía y Finanzas que quiere poner más impuestos, según la Contraloría General de la República, a junio de 2021 teníamos 20.000 obras paralizadas, 20.000 obras paralizadas a nivel nacional, gobierno regional, locales, gobierno nacional. Entonces, claro, es un estado informal y caótico. Yo creo que tu análisis, Pepe, se resume en eso, ¿no? Tenemos autoridades y funcionarios que son informales, que son un reflejo del mercado laboral peruano, digamos, de la realidad peruana, ¿no? Tenemos pues a los mineros ilegales, a los narcotraficantes, a los populistas, a los informales gobernando el Perú en diversas entidades del Estado. Entonces, con esa capacidad técnica del Estado, con esa honestidad, incluso ya con temas de valores, ¿no? Con la falta de honestidad, falta, digamos, de integridad de nuestras autoridades, va a ser imposible, pues, que en el futuro construyamos un Perú sostenible, o sea, sostenido en el tiempo, ¿no? Que pueda crecer y no ser presa de inestabilidades políticas, sociales, ¿no? Ahí creo que está el gran reto que se vienen en estos 2 años, justamente, como mencionaba, complementando lo que decía José Enrique, claro, se nos viene la época electoral y la pregunta es, ¿vamos a volver a dejar que la misma gente nos gobierne o vamos a intentar tener una clase política más profesional, mejor elegida, ¿no? Que va a ser un sacrificio, ¿eh? Porque yo no sé cuánta gente va a querer participar de la política. Ahora hablaremos de eso, digamos, de los perfiles que se presentan para el 2026, pero es un sacrificio entrar en el Estado, entrar en la política, es un meridiano sacrificio, porque te arriesgas pues, a ser parte de este caos y de esta corruptela que hay hoy en el Estado, ¿no? Y ahí, pero, ¿cómo ves tú que esta situación se puede... Has mencionado Corbeto, que creo que antes me equivoqué, dije Honesto, pero es Corbeto, sí.
ha mencionado todo lo que realmente pasamos en este momento, pero ¿qué acciones debemos tomar? ¿Cuál es la acción? Porque con el gobierno que tenemos, salvo la actuación individualista del ministro de Relaciones Exteriores, posiblemente la acción también de Rómulo Mucho, ¿no? Uno que otro ministro, no nos da a nosotros suficiente tranquilidad como para pensar que esto va a generarse un cambio positivo económicamente, ni del manejo gubernamental. ¿Tú quieres agregar algo más sobre eso, José Ignacio? Ahora tengo que decirle José Ignacio, José Enrique, José Luis. Adelante. Sí, yo solo agregaría el tema de generar políticas para los contribuyentes, para los ciudadanos, ¿no? O sea, se están haciendo políticas para los funcionarios, para la burocracia del Estado, ¿no? Muchas de las leyes, muchas de las normas que se producen ahora están pensando en aumentar los sueldos de los funcionarios del Estado, en incorporar trabajadores en el Estado, en hacer más programas sociales. Las promesas del mensaje de Dina Boluarte han sido millonarias, se ha prometido plata, pero como cancha. Claro, la plata sale toda de un solo cuero, ¿no? De un solo cuero sale la plata. La plata sale de los impuestos de los contribuyentes o si no de la deuda, que al final la pagan los contribuyentes. Entonces yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta rápidamente, lo que se necesita es un shock de políticas pro ciudadano, que liberen de cargas a los ciudadanos, que liberen de regulación a los ciudadanos, que liberen de burocracia a los ciudadanos, a los emprendedores, que les quiten cargas, impuestos, normas, directivas de SUNAFIL, SUNAT, que tienen pues apretados y estrujados a los formales, ¿no? Y eso no lo veo, eso no se está haciendo, ¿no? Ahí te he mandado un WhatsApp, José Ignacio, porque no se escucha bien tu micro. Tienes una interferencia. Chequéalo, ahí te he mandado el WhatsApp. José de la Borda, te toca a ti para que nos comentes la parte que consideres conveniente. Bueno, yo creo que hoy en día las condiciones no están dadas para invitar a cada vez más gente a que se vuelva formal, sean personas naturales, con pequeños pyme, o sean simplemente pequeñas empresas o gente que está intentando emprender algo y simplemente las condiciones no están dadas para decir, oye, yo me quiero volver contribuyente, porque simplemente es una política agresiva hacia quienes deberían ser parte de la masa tributaria peruana. Entonces, ¿qué termina sucediendo en la vía de los hechos? Simplemente las personas siguen trabajando, digamos, de manera informal, como la gran parte del mercado peruano, y nuestro amigo José Ignacio debe tener la cifra más clara que yo, porque está pues en todo el tema de tributario y de contribuyentes, pero hoy en día ya no hay ganas, digamos, de formalizarse, ni hay incentivos por parte del Estado. Simplemente es apretar a los que ya pagan y inclusive complejizar con estas normas que mencionó José Ignacio hace un momento de sobrecargar pues a todas las plataformas de streaming, ¿no? Cosa que además gente que está al margen del Internet y que es gente, digamos, de ámbitos rurales o más humildes que quisieran usufructar estas plataformas, lo van a tener más difícil. Entonces, no solamente es para el rico, sino también para el peruano que quiere conectarse a Internet. Dicho todo esto, las condiciones para hacer Perú cada vez están más complicadas, ¿no? Entonces, es un argumento de alta complejidad que hay que ver cómo simplificar, porque esto se viene tratando de hacer hace mucho tiempo, pero no veo resultados concretos, ¿no? Finalmente, el empresario, el inversionista de afuera, por ejemplo, que va a venir a invertir un dinero en este país o en cualquier otro, finalmente no está interesado porque el cobre es peruano o porque hay muchas cosas interesantes y bonitas en el país. El inversionista de afuera es más frío, ve simplemente una lista de condiciones, políticas, beneficios, y si las condiciones están mejores en otro país, simplemente se va a llevar su inversión a otro lado y nosotros nos quedaremos con nuestro recurso enterrado o para hacerse en los siguientes 50 o 100 años, ¿no? El tema es
bastante pragmático y hay que ver los mecanismos de solución para poder destrabar pues, todas las cosas que quisiéramos lograr y que aún no logramos, ¿no? Muy cierto. Yo, sobre el tema de los impuestos de streaming, ¿no? Netflix, en fin, realmente eso proviene del Ministerio de Economía, ¿no es cierto, José Ignacio? Entonces, es el ministro de Economía o el Ministerio de Economía que ha generado, si quieres ponerlo, ese impuesto. ¿Con qué razón? Por la simple razón que he leído yo es que no pagan impuestos, por eso tienen que pagarlo de esa manera, o hay alguna otra razón que justifica esa acción. No, es un tema súper interesante, Pepe, porque para tú poner un impuesto, ya sea un nuevo impuesto o subir un impuesto, tienes que tener varias variables que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, que tengas un momento económico próspero, de crecimiento económico fuerte, no lo tenemos, que la inflación, que el costo de la vida sea bajo, no lo tenemos, seguimos con niveles inflacionarios altos que están mejorando, están bajando, pero siguen siendo altos, no hay más trabajo, no hay más empleo. ¿Y qué pasa? Estos impuestos que quieren grabar, que son el IGB a servicios digitales, son impuestos para el consumidor, son impuestos a las ventas, no son impuestos a las empresas. Entonces lo va a pagar el consumidor final, que somos nosotros, número Así uno. es, Y porque número lo van a dos, trasladar. Sí. claro, y número dos, los bancos o las operadoras de telecomunicaciones, las que se encarguen de cobrar ese impuesto, te van a cobrar una tarifa, una comisión extra, o te van a obligar a tener que contratar un servicio en el cual se incluyan estas plataformas, con lo cual estás habiendo absoluta libertad y siendo víctima de un mercantilismo producido por el Estado, ¿no? Entonces, y sí, la respuesta es sí, el Ministerio de Economía y Finanzas, con José Arista a la cabeza, que viene del Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda, como bien sabes, o el Viceministerio de Hacienda, es la caja del Estado peruano. O sea, José Arista es un cajero. José Arista, si hubiera sido un trabajador del sector privado, hubiera sido el cajero de una bodega, de un casino, ¿no? Con perdón de las bodegas y los casinos, porque él lo único que quiere es cobrar plata y recaudar, digamos, para tener más plata en el Estado. Cuando la usa pésimo, pierden plata, la malgastan, y aún así, como mencionaba, con indicadores económicos muy pobres, muy bajos, nos quieren cobrar más impuestos, ¿no? Ya, pero en otros países ese tipo de impuestos se cobran sobre esas materias, ¿o no? La respuesta es sí, y es muy variable. Por ejemplo, en países de la OCDE, la famosa OCDE, como Italia, Francia, España, los porcentajes que graban a estas plataformas son de 2%, 3%, 4% a servicios digitales. Acá nos quieren clavar el 18%. Claro, Argentina cobra 21%, pero Argentina ha sido un país pues, estatista, intervencionista en los últimos 20, 30 años. Entonces, uno no se puede comparar con otros países. Uno tiene que asumir la realidad que tiene y de acuerdo a eso determinar si es válido cobrar o no impuestos, ¿no? Pero sí, otros países cobran el impuesto. Sí, A pesar con que las distintas tasas tasas. pueden ser lógicamente menores, ¿no? Porque nosotros tenemos el 18, tú dices que Argentina tiene 21, y Argentina pues es un país definitivamente socialista. Ha estado bajo el esquema socialista. Así Muy es, bien. así es. ¿Tú quieres agregar algo más sobre lo que estamos conversando, José de la Borda? José Enrique. Yo simplemente pienso de que hay que ver de soltar la economía y poner los incentivos necesarios para que la economía empiece a agarrar viada en lugar de estar pues poniendo trabas y trabas que vienen pues desde un mal manejo de las políticas públicas tributarias, porque no siempre estar metiéndole la mano al bolsillo al ciudadano, al usuario, quiere decir pues que vas a recaudar más. En este caso, en mi opinión, y para ponerlo en muy corto, más es menos, ¿no? Mientras tú más pongas políticas pues, de este tipo, más vas a complejizar y ralentizar el buen desenvolvimiento de la economía, ¿no? O sea, sucede un efecto contrario, en mi opinión. Ya, y ahora una nueva propuesta que ha hecho la presidenta de la República
es la creación del Ministerio de Infraestructura. Hay diferentes opiniones sobre la formación del ministerio. Hay algunas opiniones que dicen que sí es conveniente y necesario tener un ministerio de ese nivel, porque favorece el crecimiento del país, favorece manejar el tema de infraestructura que tanto se requiere y se necesita de una manera directa y específica. Y hay otros que dicen que ya es una creación adicional, que es una burocracia adicional, que es un montón de plata la que se van a asignar a ese ministerio, y con la corrupción que tenemos, pues es agregar un poco más de corrupción a lo que con la que contamos. José Ignacio, ¿qué opinas de eso? Bueno, ya hay varios especialistas, de ellos Leonel Roca, de AFIN, María Antonieta Merino, que se han pronunciado en contra de esta forma de crear un ministerio de infraestructura. Creo que la idea parece buena, pero como todo en política depende cómo lo haces, ¿no? Porque suena a veces bien. Aglutinar, se pensaba aglutinar 17 entidades del Estado, 17 entidades del Estado. Pero claro, una cosa es aglutinar, aglomerar, agrupar, y otra cosa es quitar, hacer más eficiente, aligerar, digamos, aglomerar el trabajo, no las entidades, ¿no? Es como si de haber tenido 17 entidades, ahora vamos a tener 17 más el ministerio. Entonces, eso no necesariamente va a reducir la burocracia. Si tú hubieras dicho, mira, de las 17 entidades nos vamos a quedar con 8, porque las funciones las vamos a recolocar en menos entidades y vamos a crear un ministerio de infraestructura que coordine todo, lo más probable es que hubiera sido una buena idea, pero nada en la propuesta de Dina Boluarte plantea esto. Lo que se plantea es simplemente agrupar a todos en una casa más grande que la llamamos Ministerio de Infraestructura. Entonces, las críticas han sido bastante claras, digamos, no parece ser una buena idea. Y bueno, y te doy un dato, Pepe y José. A ver, en los últimos 5 años la planilla del Estado ha crecido casi 40%. Entonces, tenemos un Estado que es una agencia de empleo. No le interesa seguir contratando gente que no produce, porque finalmente el burócrata no produce, no genera riqueza, la gasta o dificulta su creación, más bien a veces, ¿no? Entonces, con ese dato de que el Estado sigue creciendo en planilla, que vayas a inventarte un nuevo ministerio, la verdad es que no convence para nada, ¿no? Ya, mira, tú te he mandado ahí algo por WhatsApp, José Ignacio, de tu micro. No se está escuchando bien, ¿no? José de la Borda, ¿tú escuchas bien a José Ignacio? Creo que hay un problema de que no está claro el micro. Te he mandado un WhatsApp informándote lo que me dicen de canal, ¿ya? Para que corrijas. Muy bien. Importante lo que acabas de mencionar. Yo lo que creo es que cuando tú tienes un gobierno como el que nos ha tocado ahora tener, a pesar de que, como bien ha mencionado José de la Borda, estamos mucho mejor de lo que estábamos con Castillo, pero eso no es suficiente. Estamos mucho mejor, pero seguimos estando en un gobierno que no toma decisiones importantes. Como he mencionado también, salvo en los temas de relaciones exteriores, en la actuación, que vuelvo a repetirla, porque la he repetido varias veces en mis programas anteriores, la actuación de nuestro ministro de Relaciones Exteriores es excelente en la OEA y en la posición en contra de Maduro. Pero en el resto no tenemos todavía definiciones claras. Se ha hablado de Tía María, José de la Borda, tú eres minero. Otra de las cosas que habló la presidenta fue el destrave de Tía María y de algunas otras mineras más. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Efectivamente, a veces nos ponemos pesimistas y uno dice, pues todo es malo, pues, pero para mí el hecho que ya esté un profesional de la trayectoria y la visión de acción, además, ¿no? Porque no es una visión solamente teórica, ¿no? Sino es un hombre de acción. Rómulo Mucho, por ejemplo, ya es una noticia alentadora, dado que
el sector minero, pues, no es cualquier sector en el Perú, ¿no? Este es un país minero y a los números nos remitimos, ¿no? Todo lo que genera la minería en este país. Entonces, ya tener a profesionales como Rómulo Mucho es realmente una noticia, pues, alentadora. Con respecto a la estrategia, yo creo que va a haber que priorizar puntualmente proyectos Perdóname que te interrumpa, José. Claro, sí, es alentadora, estamos en la noticia, pero yo no veo todavía una acción definitiva. Southern creo que hizo un comunicado en algún momento de que estaban haciendo las gestiones, no sé, pero no hay ninguna situación clara y definida sobre el asunto, ¿no? Correcto, de acuerdo. Estoy primero viendo la parte positiva y luego pues decir que no es suficiente con todo lo que ha venido sucediendo porque Tía María es un proyecto que tenía todos los permisos de ley necesarios para funcionar y no funcionaba por un tema político, social o como lo quieran ver, pero en ese orden, ¿no? Nunca ha habido un proyecto que tenga todas las licencias necesarias, que ya son muchas y es bastante burocrático, mucho más que en la mayoría de países mineros, de hecho. Cada vez y este es un tema pues para hacer toda otra conversación, no lo pongo en un paréntesis, que es el tema de la sobreregulación minera y la tramitología que es inaudito, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema, ¿ya? Pero entonces, este proyecto ya había cumplido con todas las cosas de ley y aún sigue parado. Entonces, yo creo que la estrategia es ponerle la atención a proyectos puntuales, como en este caso, Tía María, o como puede ser encontrar las condiciones para que la ampliación de Yanacocha, de Newmont, que se llama Yanacocha Sulfuros, también prospere, y el proyecto Michiquillay, que lo vendió, digamos, hubo una subasta pública donde el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, en su dependencia de activos mineros, lo negocia con la minera Southern y eso sigue aún parado. Es decir, le vendes algo que dejas luego parado. Y así diferentes otros proyectos, los Chancas en Apurímac, hay que ponerle el ojo a 3, 4... Conga. ¿Sí? Bueno, Conga ya es más complejo, ¿ya? Pero digamos, en un segundo orden, en una segunda lista podríamos poner a Conga. Pero Yanacocha Sulfuros, que es la ampliación natural del tajo de Yanacocha hacia abajo, es decir, en un lugar donde ya has hecho mina, porque en Conga no la has hecho, es decir, Yanacocha Sulfuros es una ampliación de 2.300 millones de dólares que no podemos desperdiciar. Entonces, hay que ponerle el ojo a 4 o 5 proyectos mineros emblemáticos que sumen una cifra importante porque nos va a dinamizar la economía. Porque lo contrario sería hablar pues de la cartera de 55.000 millones de proyectos mineros que son los mismos que se repiten hace 20 años y probablemente van a seguir. Es decir, es un manual de buenas intenciones nada más, pero es un saludo a la bandera realmente, ¿no? Entonces hay que ponerle la atención a los 4 o 5 proyectos mineros reales, con permisos en muchos casos, que nos pueden sacar adelante en el corto mediano plazo, ¿no? Ya tú me has mencionado que Conga es más complicado. Conga ha tenido, si no me pues, el famoso Santos, creo que ha estado del presidente regional, ¿no? Hoy día encarcelado. Y sin embargo, Cajamarca, pues estas son unas cosas pues, que yo no llego a entender. Cajamarca es una de las regiones más pobres del país, ¿no? De las que más necesita. Efectivamente, ahí están sentados sobre un banco, ¿no? ¿O no? Es inconcebible que la circunstancia, como tú muy bien has mencionado también, todas las trabas, todo lo que parece que lo hicieran a propósito para ser más pobres y para menos desarrollo del país, ¿no? Entonces, es inaudito. Realmente es inaudito, pero parte del problema es todo el tema, pues, de político ideológico, ¿no? Cuando ya estás utilizando, pues, demagogia barata como agua sí, oro no, y todo ese tipo de cosas, cuando en otros países, en Australia, en Canadá, pues, tienes minas, pues, de primer nivel, como en el Perú tenemos Santa Mina, que es una mina, digamos, reconocida por las buenas prácticas
sociales, ambientales, en todo orden en el mundo, y sí podemos hacer proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento realmente de sacar adelante proyectos que sean factibles y viables en el corto mediano plazo, ¿no? Y luego ya veremos los que tienen pues mayor complejidad. Hay que repetir y recalcar que Yanacocha Sulfuros es una ampliación de una mina existente, mientras que Conga es una mina de cero. Y en el tema de Conga, es decir, Yanacocha y su ampliación ya está, digamos, socializado. Acá tenemos el problema que el inversionista, que ya tenía la plata en la mano, no encontró las condiciones país para invertir. Es decir, jaló freno de mano y dio media vuelta y se retiró de su iniciativa, de momento, ¿no? Entonces, en cambio, Yanacocha es en cambio, Conga es un proyecto que sí hay un tema político ideológico de por medio que es un hueso bastante más duro de roer, ¿no? Joder, ¿tú quieres agregar algo a lo que ha mencionado José Enrique? Yo agregaría el tema de seguridad y minería, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con la minería ilegal en Patás, con la minera Poderosa, lo que ha pasado también en el corredor minero de Las Bambas, digamos, Apurímac, Arequipa, Cusco, en Puno, ¿no? Es decir, la cantidad de informes, noticias de cómo la minería ilegal está generando ya atentados subversivos contra la minería formal, ¿no? Sí es un dato que hay que tener en cuenta porque ahí sí el Estado de Derecho es fundamental. Si no hay una mínima protección de la propiedad privada minera formal, más allá o además de la regulación y la tramitología, la burocracia, ya te imaginarás, ¿no? O sea, prácticamente Perú se va a convertir en un país minero informal e ilegal en los siguientes, pues, 10, 15, 20 años. Y que la minería ilegal, que aparentemente no es aparentemente, que trabaja muy cercana al narcotráfico, ¿no? Hay una campaña que he visto yo en los medios televisivos en contra de la minería ilegal, que creo que está auspiciada por los grupos empresariales, ¿no? No sé si la han visto ustedes. ¿Han visto la campaña? Sí, ¿no? Entonces, además, es evidente lo que acabas de mencionar, que es un tema pues que genera una situación como lo que se ha generado recientemente en esta minera. Y yo realmente no he visto una reacción propia, activa, inmediata del gobierno sobre eso. ¿Tú qué has visto algo? ¿Qué cosa se tiene que hacer sobre la minería ilegal? José Ignacio. No, ahí es un tema de seguridad, fuerzas del orden, o sea, sistema de justicia, fiscalía, Ministerio del Interior, inteligencia, o sea, ahí no hay nada que hacer más que eliminar, reducir digamos, destruir la delincuencia, ¿no? Y no se está haciendo. En la libertad del estado de emergencia me parece que ya tiene 3 o 4 meses y siguen haciendo atentados contra la minera Poderosa en pleno estado de emergencia y se zurran en eso. Han muerto 16 trabajadores de la minera Poderosa en los últimos año y medio, 2 años. Es increíble. O sea, han habido asesinatos de por medio, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es matar a los delincuentes, digamos, ¿no? O sea, reducirlos, matarlos y eliminarlos. Pero claro, te estás metiendo contra toda una maquinaria muy poderosa, ¿no? Correcto. José, ¿de la borda? José Enrique. No, es correcto. Yo hace algún tiempo breve tuve una conversación justamente al respecto de la digamos, seguridad jurídica o de la seguridad propiamente dicha en el país. Y le comentaba pues con esta persona que ya es complicado tener índices, buenos índices de seguridad en zonas urbanas, imagínense ustedes en zonas rurales, ¿no? O sea, ya es difícil combatir la delincuencia en Lima, donde está 1/3 del país, con todo el aparato pues, de seguridad, policía, Ministerio del Interior, en fin,
con toda la política también que tiene pues acá el Congreso, el Ministerio, etcétera, acá, imagínense del otro lado del país, en Trujillo o en la zona de Patás, ¿no? Cuando estás moviendo además cantidades pues enormes de dinero mientras estás en la clandestinidad, escondido prácticamente, ¿no? Entonces es muy, muy, muy complicado, ¿no? El panorama al respecto es bastante difícil, sobre todo cuando estas personas tienen representantes políticos que están intentando seguir manteniéndolos en la impunidad. Es decir, esta gente tiene el dinero suficiente para financiar partidos políticos que los representan, ¿no? Entonces, esa combinación es altamente nociva, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora un poco de lo que se nos viene para el 2026, el tema político, el tema de elecciones, ¿no? ¿Tenemos una esperanza en 2026? ¿Existe verdaderamente una esperanza? Tenemos 40 partidos, creo que son 40, ¿no? O si son 30 y tantos o tantos, además, no sé si llegamos a los 40, pero en fin, con toda esta diversidad de partidos políticos, con estas acciones que se están tomando en diferentes partidos, hay candidatos antiguos que están incurriendo, pues, identificándose con diferentes partidos, hay para los partidos tradicionales, el PPC, el APRA, etc. ¿Qué opina José Ignacio Beteta sobre esta esperanza del 2026? Bueno, es bastante optimista llamar esperanza a lo que se viene, pero siguiendo en tu línea, estos 48 partidos políticos que se han inscrito y que podrían llegar a ser 50, me parece, en las siguientes semanas, Sí. lo que uno va viendo es que en el espectro hay grupos regionales que se han convertido en partidos políticos, hay grupos más urbanos en Lima que tienen un carácter un poco más liberal, más de derecha, siguen los partidos tradicionales más grandes, estando, digamos, en la primera fila, evidentemente. Entonces, lo que vemos ahora es mucha dispersión, definitivamente mucha dispersión, con algunos liderazgos que ya son tradicionales, por ejemplo, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña, nos gusta o no nos gusta, digamos, ¿no? Y esta figura que camina por la sierra dando vueltas por todos lados, que se llama Tauro Humala, que hasta ahora sigue siendo candidato. Entonces, yo digo que la dispersión puede traer muchas oportunidades, porque evidentemente muchos de estos candidatos van a ir cayendo, se van a ir juntando, van a ir, digamos, siendo más claros en sus propuestas. Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Más me preocupa, fíjate, más que la dispersión, me preocupa la falta de, otra vez, de claridad y de propuestas profesionales en los partidos políticos que deberían tenerlas, ¿no? Es decir, yo creo que partidos como el APRA, como el PPC, como Fuerza Popular, Acción Popular, etcétera, o los nuevos que se han formado, Avanza País, Libertad Popular, de Rafael Belaunde, Renovación, Partido moderno. El Partido Perú Moderno, ¿no? Creo que lo que se espera más de ellos es que si van a Después ser hay nuevos otro que se llama partidos, PPM, creo que es el partido donde está Carlos Álvarez. además Carlos Álvarez, estos nuevos liderazgos que tú mencionas, Pepe, yo lo que espero es que ojalá tengan propuestas normativas de política pública más profesionales, ¿no? Y que no vengan simplemente con un caudillismo informal, que es autodidacta, ¿no? Ojalá que tengan un partido, que tengan equipo. Eso es lo que me gustaría que ocurra, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Añaños, he tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Álvarez, he tenido la oportunidad de escuchar a Carlos, todos son Carlos, no son José, son Carlos. Carlos Nehaus, ¿no? Lourdes, que sigue siendo una excelente política, y lamentablemente pues, no se quiere a los políticos viejos, entre comillas. Pero en lo que he mencionado originalmente, sí hay
hay propuestas interesantes. A Carlos Añaños y a Carlos Álvarez he encontrado propuestas de Carlos Mejao también. Fernando Sillonis está identificado con el PPC y tiene una propuesta política extraordinaria. Seguramente algunos de ustedes dos han escuchado la propuesta que se llama Cívica, y que es una propuesta también muy bien hecha, ¿no? Entonces yo creo que pueden haber propuestas. El problema no son las propuestas, el problema son la unión. Porque si no tenemos nosotros un frente unido que realmente, hablando de lo que son creyentes en la democracia y en la libertad, unos lo llaman de derecha, otros lo llaman de centro derecha, como quieran, ¿no? Al final, mi preocupación es que vamos a llegar en la misma situación que llegamos el 2021 fue, ¿no? En cual la repartición pues es ínfima. No hay ninguna posibilidad de llegar adecuadamente a la elección final. José de la Borda, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es bastante delicado encontrar condiciones para que un elector vote con rabia o con resentimiento, que es lo que muchas veces nos pasa en países como el nuestro, por diferentes razones, pero después de haber tenido, no sé, 5 o 6 presidentes en muy corto tiempo, y después de ver que la situación no mejora, y después de ver que todos los discursos de 5 o 6 horas que se dan cada 28 de julio no terminan condiciéndose con la realidad, terminas teniendo un elector que va a votar no por la propuesta que quizás inclusive él piense que es la mejor, pero a veces ya te provoca votar hasta para que ya todo se friegue, ¿no? Una especie de voto de protesta, una especie de voto ya, por decirlo de alguna manera, suicida. Eso es bien peligroso y es algo que hay que manejarlo, pues, es muy delicado, ¿no? Ese es un problema que hay que ver cómo se presenta de cara a las próximas elecciones. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? ¿Y a ti te preocupa, José Ignacio, también? ¿Cómo es? Ah, por supuesto, por supuesto. Este año, en abril, Ipsos Internacional sacó una encuesta para varios países y en el Perú, el 44% de encuestados estaba contento, ¿no? Era afín a una propuesta autoritaria, ¿no? Eh, entonces, bueno, y uno de cada cuatro, o sea, el 25% quería una propuesta autoritaria. Es decir, uno de cada cuatro votantes ya estaba esperando que venga un candidato autoritario a la palestra, ¿no? Y 4 de cada 10 decía, bueno, pues si no hay nada que hacer, mejor, ya que importa, lo toleraría. Y esto, digamos, hay que tomarlo con pinzas porque efectivamente la palabra autoritario, radical, extremista, pues tú sabes que puede ser interpretada de muchas maneras. Pero claro, volviendo a nuestros temas recurrentes en esta conversación, el Estado peruano necesita mano dura, ¿no? El Estado peruano necesita mano dura. Es decir, De acuerdo. si no llega un candidato a cambiar las cosas radicalmente en el Estado, este Estado va a seguir siendo, pues, un Estado que obstaculiza más que ayuda, ¿no? Necesitamos un gobierno autocrático, el segundo que tú estás mencionando, ¿no? Que Eso es no lo duro dije yo. decirlo. Es verdad, pues, ¿no? Lo dijiste tú, pero no voy a decir nada al respecto, Pepe. ¿Por qué? Porque es que pienso, la autocracia no es dictadura. La autocracia para mí tiene mucho que ver con ser tremendamente apegado a la ley. Aquí no se cumple la ley. Aquí incumplimos la ley en forma permanente y eso es lo que genera en gran parte la corrupción. No se cumple la ley, la justicia no es injusticia, sino injusticia. Tenemos toda una circunstancia y una situación realmente delicada que tenemos que corregir. Y tenemos que corregir con un gobierno autocrático. Creo yo. Yo soy demócrata, pero lamentablemente cuando tú mencionas de que
tenemos que se habla del radicalismo, se llama de todo lo que se sucede en nuestro país, de gente que quiere asesinar a los presidentes y una serie de cosas. Entonces, todo esto no es democrático, eso es antidemocrático. Entonces, pienso que tenemos que tener algo realmente efectivo y que haga para la corrupción es imposible de sacarla totalmente. Yo siempre menciono en cada uno de mis programas lo que dice el presidente de Singapur. Singapur es mucho más chico, muchísimo más chico, pero sin embargo Singapur ha conseguido salir del problema inmenso de corrupción que tenía, y lo hizo a través de la meritocracia y el pragmatismo y la honestidad, 3 elementos fundamentales, ¿no? José de la Borra, José Enrique. Mira, ahí un poquito sumando a los comentarios, hoy en día, por una serie de iniciativas de estos grupos pues, que se dedican a defender criminales o ya saben ustedes perfectamente a qué me refiero cuando decimos pues, estos grupos que tratan de bajarle la pena que ha defendido, que ha vulnerado derechos, ha cometido actos criminales, etcétera, y por el contrario, empapelando y juiciando a la gente pues, que pone medidas de orden como la policía, etcétera. Es decir, tienes una policía vulnerable que ya no va a saber ni siquiera si tiene que defender o no porque ya le da miedo, ¿no? En Singapur lo que se hizo es ¿no? Verdaderamente combatir todo el tema de la criminalidad en el país, y se hizo con mucho éxito, mano dura y rienda corta. Hoy en día nosotros tenemos un marco legal que es imposible prácticamente combatir el delito, ¿no? Eso es algo bastante complejo. Luego, con respecto al tema de qué nos podría tocar en el complejo espectro pues, electoral, había un tema que me gustaría añadir, que es en que cada vez se ven más propuestas radicales, para bien o para mal, ¿eh? No lo estoy prejuzgando, pero tú ves a un Milei en Argentina con una propuesta súper radical, ves a un Trump que traza la línea muy marcada, la señora Meloni en Italia, o un Bukele, ¿no? Es decir, hoy en día cada vez tienes menos centro, lo cual a mí no me parece muy sano en general, ¿eh? Más allá de que sea más comercial, no me parece muy sano el tema, no me parece muy sano el tema de alejarte del centro, ¿no? Prácticamente tienes en Estados Unidos una propuesta de los republicanos que va cada vez más hacia la derecha, y una propuesta de los demócratas que cada vez va más hacia la izquierda, con lo que está haciendo Biden con Kamala Harris. Lo que quiero decir con todo esto es que cada vez estamos enfrentando realidades más polarizadas en el mundo, y nosotros nos incluimos en esa realidad, y hay que ver cómo manejar todo eso, ¿no? José Ignacio, ¿qué tienes que decir lo que ha mencionado ahora tu tocayo? Yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que el candidato que tiene más posibilidades de ganar las elecciones en el 2026 va a ser el candidato que junte 2 cosas: un discurso radical, fuerte, sólido, y una buena comunicación de los problemas fundamentales del país, ¿no? O sea, darle en el clavo a los problemas del país, porque la población quiere algo distinto, la población quiere algo nuevo. La población, como en cualquier época electoral en los siguientes 2 años, viene esta esperanza de la cual tú hablabas, y ese momento de esperanza puede ser capitalizado por alguien, y a mi parecer tiene que tener estas 2 características. No se va a poder escapar de un discurso radical extremo en un sentido positivo. Candidato que se muestre débil, ambiguo, timorato, demasiado diplomático, va a ser un candidato que va a pasar desapercibido.
Y lo segundo es, tiene que ser un candidato que entienda los problemas y los sepa abordar de manera simple, sencilla y que se entienda de una manera comunicacionalmente clara. Estas dos cosas le darían una muy buena posibilidad a cualquier candidato, ojo, sea de derecha, de izquierda, de centro, populista, no populista. Es una cuestión de aprovechar el momento, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas? Ustedes deben haber leído algunas de las encuestas. ¿Qué es lo que dicen las encuestas, José de la Borda? Yo honestamente no las he revisado últimamente. Yo creo que este país cada 3 meses cambia bastante a nivel electoral. Entonces, la verdad que mirar faltando tanto todavía no me parece tan oportuno, porque no hay muchas conclusiones que sacar a partir de la foto que tenemos ahora, más allá de que hay más de 40, digamos, organizaciones políticas, cosa que es algo sin precedentes, aparentemente, y yo creo que cada vez nos vamos a ir acomodando para tener claro qué es lo que va a suceder un poco más adelante, ¿no? Pero hasta ahora yo veo que están en una etapa de acomode, a ver para dónde va un poco el asunto, ¿no? ¿Tú, José Ignacio? Sí, a ver, las últimas encuestas que son muy preliminares, como menciona José, y que no hay que tomarlas muy en cuenta tampoco, tenían todavía, digamos, una fuerte concentración en votos a Keiko Fujimori, por ejemplo, que sigue primera, pero Así es. con porcentajes muy mínimos, ¿no? Con porcentajes pues de 8, 9%. Preocupante porque en la última encuesta Antauro Humala tenía 6% y era una encuesta con tarjeta, es decir, con la balota, ¿no? Con la cédula electoral, digamos, falsa, ¿no? O la imitación de una cédula electoral. Entonces, claro, sí, acá hay dos análisis rápidos, ¿no? El primero es, siguen siendo los mismos, porque luego venía Martín Vizcarra un poco más atrás, Rafael López Aliaga, César Acuña, o sea, eran los mismos sospechosos comunes de siempre. Pero por otro lado, eh, con porcentajes de 8, 9%, 10%, nos va a pasar o nos podría pasar algo peor que en el 2021, y es que pasen a segunda vuelta dos candidatos que tienen menos de 15%. Con lo cual, están pasando fuerzas políticas que no tienen legitimidad y no tienen arrastre, ¿no? Eso también es un peligro, ¿no? Muy bien. Nos queda solamente un minuto. ¿Ustedes se han inscrito en algún partido? O si no se han inscrito, ¿se inscribirían? José de la Borda. Yo la verdad que no me he inscrito en ningún partido. La verdad que si bien ando pendiente del tema político por temas pues de trabajo y un poco también hacia dónde va mi país, la manera que yo he encontrado de contribuir es desde hacer empresa y sumar mi granito de arena para hacer Perú, pero no, ese es en mi caso, ¿no? ¿Y tú, José Ignacio? No, uno nunca puede decir que no, yo no digo que no, porque para mí, por ejemplo, el servicio público, hacer mi cuota de servicio público siempre está en mi cabeza. La pregunta es si lo hago como político de elección popular o como funcionario del Estado, ¿no? Como funcionario público. Entonces, para mí las puertas están abiertas en los siguientes 2, 3 años a ver qué ocurre. Hoy día, en este momento, no estoy inscrito en ningún partido político, ni en el corto plazo lo haré, pero definitivamente a futuro probablemente participe más activamente en política o en política pública, ¿no? Algo así. Yo les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros aquí en Reflexiones. Seguramente ya volveremos a reunirnos. Y también les agradezco a todos ustedes que asisten al programa su presencia. Muchísimas gracias. Ya nos vemos.